Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros vamos a comenzar el estudio del capítulo 5 según el Evangelio de Marcos. Así que si ya tienes tu Biblia, por favor acompáñame en la lectura. Estaremos leyendo desde el primer versículo y dice así la poderosa palabra. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí comienza este capítulo narrando un cuadro en el que Jesús llegó a la otra orilla del mar de Galilea. Entonces dice aquí la palabra que cuando Jesús sale de la barca, llegó a él, a su encuentro, un hombre con un espíritu inmundo. Nosotros vamos a usar nuestra imaginación. Vamos a imaginarnos a Jesús saliendo de la barca, caminando en aquella área, y de repente viene un hombre hacia él. Un hombre que está poseído por demonios. Jesús no fue hacia el hombre que estaba endemoniado llegó ante Jesús. Y lo primero que nosotros aquí leemos de este hombre es que, además de que tenía un espíritu inmundo, es que él moraba en los sepulcros. Él moraba en un lugar que para los judíos era algo putrefaciente, era algo totalmente oscuro espiritualmente hablando, era un lugar de muerte. Entonces dice también aquí la palabra que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Le ponían cadenas y los grillos, pero su fuerza hacía que él los rompiera. Podemos también decir aquí que aquella posesión demoníaca que él tenía provocaba en aquel hombre una fuerza sobrenatural. Aquel hombre, aquella posesión demoníaca que tenía, estaba causando aún que él se hiciera daño, ya que cuando leímos decía que él se hería con piedras. Las personas de aquella área de la ciudad de Gadara conocían que este hombre habitaba allí. Una de las cosas que también aquí dice que de día y de noche se pasaba dando voces en los montes, en el sepulcro. Era quizás una escena aterradora. Ver un hombre que quizás la sociedad de hoy le llamara un loco. Que quizás la sociedad de hoy dijéramos ese hombre necesita ser puesto en un manicomio ya que actúa de una manera irracional. Pero aquí la Biblia es bien detallada al decirnos que él estaba poseído por demonios. Él tenía un espíritu inmundo. Esta persona estaba ya totalmente fuera de su propio control. Los demonios tenían posesión absoluta de todas sus acciones. Pero ¿cómo es que cuando Jesús llega a esta área, aquel hombre corre ante él? ¿Por qué corrió aquel hombre ante Jesús? Porque los demonios conocen la autoridad que tiene Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Dios mismo. Entonces, este hombre, quizás los demonios cuando vieron a Jesús dijeron, este va a llegar y nosotros estamos en peligro. Y vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 6, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta es la reacción que aquellos demonios que tienen posesión sobre aquel hombre tienen ante Jesús. Lo primero que dice aquí es que él corrió. Él corrió, tan pronto vio a Jesús, corrió ante él. Entonces dice
también que cayó de rodillas, él se arrodilló porque los demonios reconocen la autoridad absoluta de nuestro Salvador. Ellos se tienen que arrodillar ante la presencia de Jesús. Y aquí dice que clamó a gran voz y le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo? Y le llamó Hijo del Dios Altísimo. Los demonios saben quién es Jesús, pero no le adoran. Y de la misma manera hay personas que cuando tú le hablas de Jesús dicen: sí, el Hijo de Dios, sí, quien murió en una cruz. Tienen todos los datos teológicos, pero no tienen en su corazón la verdad revelada para ellos adorarle, o no quieren aceptar esa verdad para no adorarle. Y aquí nosotros vemos que este demonio rápidamente dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Entonces después le hace una petición, le dice: yo te conjuro por Dios que no me atormentes. Y después en el versículo 8 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces y después déjame leer también el versículo 10, dice: y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Aquí hay tanto detalle para nosotros poder discutir, porque lo primero es que aquel hombre le está rogando, aquellos demonios le están rogando a Jesús que no los atormentase. La sola presencia de Jesús atormenta a los demonios. Yo sé que últimamente se ha convertido en un cliché de los cristianos decir que las personas se molestan por su presencia, porque los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. No es algo que nosotros lo tengamos que tomar ligero, pero es verdad. Los demonios sí tiemblan ante la presencia del Señor. Aquí, en esa petición que él le hace, dice: la razón era porque desde que Jesús lo ve, le ordenó a aquel espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces también aquí dice que Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús conoce todas las cosas, pero aquí se necesita dejar plasmado este detalle para que las personas entiendan cuán grande y pesada era esta situación. Porque él dijo legión. Yo sé que quizás muchos de ustedes han escuchado prédicas donde hay personas que dicen una legión era de 2,000, una legión era de 6,000. Aquí no estamos hablando de un número. Aquí estamos hablando de una cantidad múltiple. Y quizás el demonio o los demonios que habitaban en este hombre se refieren a este título de legión para decirle a Jesús: somos muchos y estamos unidos con un solo propósito, y es para hacer guerra. Esa también es la definición de una legión, un grupo unido para hacer guerra. Entonces, después que le da esta revelación a Jesús, le dice: somos muchos. Quizás lo hizo porque ante Jesús se tiene que confesar toda la verdad, ante su presencia toda verdad va a salir a la luz. También puede que aquellos demonios trataron de amedrentar a todos los que estaban presentes, algunos por curiosidad, los discípulos que estaban observando todo lo que estaba sucediendo, pero él dice, los demonios le dicen a Jesús: me llamo Legión porque somos muchos. Entonces después le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. La razón por la cual estos demonios están pidiendo quizás es porque el objetivo por lo cual estos demonios fueron enviados era para atacar aquella región, y si eran echados fuera de aquella región no iban a cumplir su propósito, estaban fallando para lo que ellos fueron enviados. Entonces aquí ellos ruegan. Después en el versículo 11 dice: estaba allí cerca del monte un hato de cerdos
esparciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí los demonios están resistiéndose a abandonar el cuerpo de aquel hombre, pero ante Jesús su poder no puede funcionar. Jesús tiene total control y total poder sobre ellos. Entonces ellos no quieren quedarse sin un huésped. Ellos quieren de alguna manera cumplir con el propósito por lo cual ellos fueron enviados. Y aquí había... estamos hablando de una región habitada por gentiles, así que era común que se estuvieran grupos de cerdos, personas cuidando grupos de cerdos. En esta ocasión se nos dice que eran algunos 2000 cerdos, o sea, estamos hablando de un grupo grande. Entonces los demonios dicen: por lo menos déjanos ir a esos cerdos. Entonces Jesús le da permiso. Ellos no pueden hacer nada que Jesús no le dé la autoridad, y a ellos van, entran en los cerdos, y dice aquí la palabra que ellos se precipitaron por un despeñadero hacia el mar y allí murieron. El propósito de estos demonios era lo que la palabra nos dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 10: hurtar, matar y destruir. Ellos estaban allí hospedados en aquel hombre, eran huéspedes de aquel hombre, porque ellos tenían un plan y un propósito de destruir, de matar. Y como Jesús les está diciendo que tienen que abandonar ese cuerpo, por lo menos ellos encuentran unos cuerpos de animales que ellos puedan destruir. Aunque su propósito de destruir los hombres no le fue dado, pero ellos entonces le dicen a Jesús que le dé permiso para habitar en los cerdos, y ya sabemos cómo terminaron. Ellos lograron llevar a todo este grupo de estos animales al precipicio, donde cayeron al mar y se murieron. Las posesiones demoníacas son reales. Las posesiones demoníacas no es para el cristiano estar jugando con ellas, pero son reales. La iglesia tiene que entender en este momento: aún Jesús no había pagado el precio por nuestra salvación. Aún la iglesia no había sido revestida con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos en Colosenses capítulo 2, Jesús en la cruz le quitó toda la potestad a los demonios en contra de nosotros. Todo lo que las tinieblas tenían en contra de nosotros, Jesús lo venció en la cruz. Es por eso que la iglesia tiene el poder de poder desatar las ataduras demoníacas, de poder orar por liberación. No para nosotros entretener a ningún demonio, no para nosotros estar jugando, haciendo todo espectáculo de estas cosas, y mucho menos grabándolo. Si usted está en una iglesia donde llega un endemoniado y se está orando por él, por favor no lo grabe, porque esto es algo totalmente personal. Esto es algo no para nosotros darnos aires de poder, porque el poder sigue siendo de Dios, nunca es de la iglesia, nunca es de un ministerio en específico. El poder es de Dios y se lo da a la iglesia a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el poder no es nuestro. No grabe y no trate de usarlo a su favor para ministerio. Tenía que decir eso, pero ahora seguimos aquí en la palabra, y sí vemos que Jesús con esa autoridad los envió, y ya sabemos su final. Entonces vamos ahora a leer desde el versículo 14. Dice: y a los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión,
sentado, vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Aquí, aunque la escritura lo pone como si fuera todo corrido, pero sabemos que ha pasado un lapso de tiempo, lógico. Pero aquí nosotros vemos que las personas que estaban cuidando a aquellos cerdos fueron a las ciudades, fueron a los campos, avisaron todo lo que había acontecido. Quizás las personas por curiosidad se aglomeran, quieren ver lo que ha sucedido, y lo que se encuentran es a Jesús con aquel hombre que había sido tormentado por esa legión de demonios, ahora en su juicio cabal, ahora estaba vestido, ahora estaba en toda su razón, ahora era un hombre totalmente nuevo. Y dice aquí que ellos temieron, que ellos tuvieron miedo. Y aquí nosotros nos tenemos que preguntar, estamos hablando de un pueblo gentil, estamos hablando de un pueblo que no conoce necesariamente las promesas del Mesías. Aquel pueblo se asombró de que aquel hombre a quien ellos vieron por mucho tiempo, según el Evangelio de Lucas nos narra que él estuvo poseído por muchos años, que aquel hombre estaba ahora totalmente transformado. Ellos no lo podían creer, y al no tener entendimiento de lo que Jesús había hecho, temieron. Nos preguntamos por qué ellos no temían al endemoniado, pero sí ahora temen del milagro que Jesús ha hecho, de la liberación que Jesús ha hecho. Los pueblos gentiles normalmente creían en muchas supersticiones. Ellos creían en muchos dioses, creían en muchas supersticiones, creían en tantas cosas que aquí, al no entender el poder de Dios, se asustaron. Y esto ocurre hoy día. Hay personas que no pueden entender el poder que hay en el Señor. Entonces, en vez de acercarse, lo que hace es que se apartan. Pero la invitación es siempre a nosotros analizar si el resultado, si el fruto es bueno. Tiene que ser de Dios, tiene que ser algo positivo. Se supone que a nosotros no nos dé temor, y mucho menos a los cristianos. Yo he escuchado de ocasiones que en la iglesia ocurre una manifestación de algún demonio, y cuando se está orando por esta persona, hay cristianos que salen corriendo asustados, y la pregunta es ¿por qué? Si nosotros, la iglesia en Cristo Jesús, tenemos el poder para callar la misma boca del infierno. Es dado a nosotros por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da ese poder como iglesia de hacer que estas personas reciban su libertad. Vuelvo a decir, no es algo nuestro, es algo que tenemos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué el cristiano se asusta? No hay razón. No tiene todavía el entendimiento de lo que la palabra dice, que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Yo invito a cada uno de ustedes que lea el capítulo 2 de la carta a los Colosenses para que veamos cuán vencedores nosotros somos en Cristo. Y vamos a seguir leyendo, y dice aquí en el versículo 17: y comenzaron a rogarle, perdóneme, del versículo 16 dice: y le contaron a lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aquellas personas, en vez de reaccionar de una manera positiva al ver lo que Jesús había hecho, ellos lo que pensaron fue en su pérdida económica. Aquellas personas, el comercio era a través de los cerdos, de la venta de los cerdos, ya fuera de la carne o de cualquier otra cosa, y ellos lo que vieron fue una pérdida de dinero. Nunca estuvieron preocupados por aquel hombre que gritaba y se hacía daño a sí mismo, se cortaba con piedras, estaba totalmente aterrorizando toda aquella área, pero ellos, lo más que le dolió fue su pérdida económica. También encontramos hoy día personas con la misma mentalidad, que para ellos su Dios siempre va a ser el dinero, y no importa lo que se haga
a favor del reino de Dios, no importa los frutos hermosos que ellos vean, si su dinero, si su economía está en juego, entonces no van a aceptar otra cosa. Y este fue el caso de este pueblo gentil, que no pudieron entender lo que allí había ocurrido, simplemente vieron su pérdida y rechazan al maestro, y le dice aquí la palabra que le rogaron que se alejara de aquella área, y Jesús así lo hizo. Jesús es todo un caballero, como siempre se enseña. Él toca a la puerta, pero nosotros tenemos que abrirle esa puerta. Y si tú no quieres abrirle esa puerta, entonces Él no va a entrar. Y este es el caso que nosotros vemos aquí con los del pueblo de Gadara. Le dijeron: márchate de aquí, y Jesús se dirige hacia la barca para marcharse. Entonces ahora leemos en el versículo 18, dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí dice la palabra, cuando los de Gadara le dicen a Jesús que se marchara, Jesús va a la barca, pero aquel hombre que había sido liberado de aquella legión de demonios se acercó a él y le pidió que por favor que lo dejara viajar con él. Él quería estar al lado de Jesús. Pero aquí Jesús le da una respuesta que quizás deja en confusión a algunas personas, porque quizás nosotros pensaríamos que Jesús se alegraría de que aquel hombre quisiera seguirle a él, que aquel hombre quisiera estar con el maestro, estar con el Hijo del Altísimo, quien le ha sanado, quien le ha libertado. Pero aquí Jesús lo dirige a un ministerio mayor. Aquel hombre, quien por años y años había estado poseído por demonios, tenía una familia. Y Jesús, quien conoce todas las cosas, le da una dirección para que él regrese a aquellos que sabían de la condición en la cual él había estado. Lo dirigió a su familia. Le dijo, en otras palabras, usando acá nuestras propias palabras: tu ministerio ahora va a ser dar testimonio a los tuyos. Vuélvete, preséntate donde ellos, háblale de lo que ha sucedido, háblale de mí, háblale de Cristo, el que te ha sanado. Muéstrale, que ellos puedan ver con sus ojos, no que otras personas se lo cuenten, sino que ellos puedan ver con sus ojos las maravillas que Dios hace en las personas. Eso fue la dirección que Jesús le dio. A veces nosotros creemos que nos gustaría que el Señor nos dirigiera para cierto ministerio en específico, pero quizás el Señor tiene otro camino mejor para cada uno de nosotros. Nosotros nos sorprendemos de cómo el Señor opera en la vida de las personas, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y esto fue lo que Jesús hizo. Le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos. Imagínense una madre, unos hermanos, quién sabe si alguna vez había tenido una esposa, quién sabe si alguna vez había tenido hijos. Y ahora ver a este hombre transformado, diciéndole: fue Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, quien me libertó, narrándole todas las cosas. Quizás ellos viendo algo que era imposible explicar por palabras, pero ahora sus ojos lo ven. Es un testimonio vivo, un testimonio que las personas pueden verlo de tú a tú. Cuán importante era para que el hombre llegara a los suyos. No solamente iba a traer consolación a sus vidas de ver un hombre nuevo. Quizás ya ellos lo habían dado por perdido, ya lo habían dado por muerto, pero ahora lo ven totalmente sano.
Y no solo eso, pero están viendo la gloria de Dios manifestada. Están escuchando por primera vez las buenas nuevas. Ellos están recibiendo una persona, trayéndole un testimonio que va a ser para bendición. Entonces aquí, cuando el Señor le dice, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y la misericordia que ha tenido para ti. Ese es el mensaje del Evangelio, las grandes cosas que el Señor hace en su pueblo y la misericordia que Él derrama en nosotros a través de Cristo Jesús. Nosotros todos estábamos destinados a la muerte eterna, pero en Cristo Jesús nosotros hemos sido salvados por su misericordia. Y este es el mensaje que este hombre va a llevar a los suyos. Y después el último versículo que nosotros leímos dice que ese hombre fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era una área que constaba con 10 ciudades. Actualmente es lo que significa Decápolis, realmente es 10 ciudades. Y ese hombre se fue por esas 10 ciudades para hablar cuán grandes fueron las maravillas y la misericordia que Jesús tuvo para sí. Y dice que muchos se maravillaron. Qué hermosa es la palabra. Muchos de nosotros, aún sin saberlo, quizás estábamos poseídos por demonios. O muchos le habíamos abierto la puerta al enemigo para que operara en nuestras vidas, para que pusiera una depresión, para que pusiera quizás un deseo de quitarse la vida. Hay personas que no pueden entender el por qué se sienten tan miserables y a veces son opresiones satánicas. Y nosotros no podemos negar estas realidades. Pero la realidad mayor es que en Cristo hay libertad, que Cristo puede sanar, que Cristo puede libertar, que Cristo hace las cosas nuevas para la gloria de su nombre. Confía en Cristo. Cuando haya un sentimiento en ti que tú no entiendes, un sentimiento negativo, preséntaselo al Señor. Dile, Señor, yo sé que esto no es tuyo. Libérame de esto. Libérame de estos sentimientos negativos. Porque a veces nosotros, vuelvo a repetir, por algunas ideas, por algunas cosas que nosotros mismos aceptamos como verdaderas, lo que hacemos es que le abrimos una puerta al enemigo para que entonces él entre y nos haga miserables. Vamos a darle la oportunidad al Señor. Otro mensaje que yo quiero sacar de aquí antes de cerrar la clase es cuán importante es nosotros testificarles a nuestra familia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Háblale a todas las personas que te rodean cuán grandes las maravillas que Dios ha hecho en ti. Háblale del amor de Cristo. Háblale de todas las cosas hermosas que la palabra dice, de todo lo que tú has vivido en el Señor. El Señor te ha sanado, cuéntale a los tuyos. El Señor te ha dado paz en tu vida, una paz que tú no tenías, cuéntasela a las personas. Una vez yo me encontré con un señor que dijo, el Señor me liberó, el Señor me liberó. Y yo, qué bueno. Él me dijo, me liberó de la insomnia. Él no podía dormir si no era con medicamentos, y él confió en el Señor y dijo, Señor, yo sé que esto no es tuyo porque tu palabra dice que donde tú estás hay paz. Y él buscó la presencia del Señor y el Señor lo sanó y él podía ahora dormir sin medicamentos. Esto es un testimonio poderoso. Si has experimentado alguna vez una sanidad que tú sabes al 100% que ha sido la mano de Dios, cuéntasela a los tuyos. Cuéntale a los tuyos que ahora tú eres feliz, que ahora tú respiras paz, que tú vives con la esperanza de que algún día estarás cara a cara frente a nuestro Salvador. Cuéntale todas las bellezas, todas las cosas que el Señor nos ha prometido en la Biblia. Compártelas con ella. Háblale a los tuyos, porque esto es lo que el Señor aquí nos está enseñando. Vamos a nosotros a meditar en esta palabra y yo voy a detener la clase hasta aquí.
Yo te invito que en tu hogar tú releas todo lo que ya nosotros hemos estudiado en esta clase y que si tienes alguna pregunta, por favor la puedes dejar en los comentarios y yo con mucho gusto trataré de contestar la misma conforme el Espíritu Santo me ayude. Y yo te invito a que si tú conoces una persona que se pueda beneficiar de este estudio, que tú compartas el video. Si tú conoces una persona que está buscando el aprender Biblia, por favor recomiéndale este canal para que se una a nosotros y así poder alimentarnos juntos de todo este conocimiento. También te pido que si tú no estás suscrito a este canal, que así lo hagas para que podamos crecer y alcanzar más personas. Yo te doy las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.